El chirrido del hierro forjado fue el primer sonido que rompió el silencio opresivo que envolvía la propiedad. Elena sintió el frío del imponente portón de la mansión de la Vega en la palma de su mano, una barrera gélida que separaba su mundo de carencias del de la opulencia indiferente que se erigía ante ella con una arrogancia de piedra y mármol. La grava crujía bajo sus zapatos gastados, cada paso un eco de su propia insignificancia en aquel lugar monumental, un recordatorio sonoro de que no pertenecía allí. El aire olía a césped recién cortado y a una soledad antigua, casi petrificada entre los muros y los setos perfectamente recortados. Era un aroma limpio y vacío, el perfume de una riqueza que no conocía el calor humano. Levantó la vista hacia la fachada de piedra, una mole imponente con docenas de ventanas que la observaban como ojos vacíos y juzgadores, indiferentes a la mujer que se atrevía a cruzar sus dominios. En una de ellas, en el piso superior, una pequeña silueta se recortaba contra la luz anaranjada del crepúsculo. Era un niño inmóvil, observándola sin expresión alguna, como una pequeña estatua de porcelana olvidada en un estante polvoriento. Elena sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y un extraño sentimiento de reconocimiento en esa soledad compartida. Se preguntó, ¿qué pensaría aquel niño? ¿Qué mundos se esconderían detrás de ese silencio que parecía tan profundo como el de la propia casa? El interior de la mansión era aún más frío que el exterior, un mausoleo de lujo y desolación. El mármol del vestíbulo reflejaba su figura con una claridad brutal, acentuando el remiendo de su abrigo y la ansiedad contenida en su postura. Cada uno de sus movimientos resonaba en el espacio cavernoso, haciéndola sentir torpe y fuera de lugar. Una mujer de elegancia afilada, Victoria, la prometida de don Ricardo, la recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos de hielo. Sus palabras eran como seda envenenada, cada sílaba un recordatorio de la inmensa distancia social que las separaba, una barrera mucho más infranqueable que el portón de hierro que acababa de cruzar. Ella es la nueva institutriz, le explicó a un don Ricardo ausente, un hombre cuya mirada parecía perdida en el recuerdo doloroso de una esposa fallecida, un fantasma que aún habitaba cada rincón de la casa. Él asintió sin verla realmente, su mente en otro lugar, en otro tiempo. El pequeño Mateo, el niño de la ventana, permanecía en un mutismo absoluto desde la tragedia, un silencio que la casa parecía imitar y amplificar. Victoria le advirtió con un tono condescendiente que el niño era difícil, casi un caso perdido, un pequeño salvaje que no respondía a estímulos. Pero Elena vio algo más en los ojos del niño. No era dificultad, era un miedo profundo, una herida abierta que nadie se había molestado en intentar curar. Elena ignoró las advertencias cargadas de veneno y se arrodilló lentamente frente a Mateo, manteniendo una distancia respetuosa para no invadir su frágil espacio personal. No intentó forzar una palabra, ni siquiera una sonrisa forzada que solo habría aumentado su desconfianza. De su bolso, un objeto humilde y gastado, sacó una pequeña naranja que había guardado de su almuerzo. La peló con cuidado, llenando por un instante el aire viciado de formalidad con el aroma cítrico y fresco de la fruta, un olor a vida y a sencillez en medio de tanta opulencia estéril. Le ofreció un gajo al niño sin mirarlo directamente, dejándolo en la mesita a su lado como una ofrenda de paz. El corazón también sabe escuchar, le susurró con una voz tan suave que apenas fue un soplo de aire, una frase que su abuela solía decirle en los momentos de tristeza. Era su ancla, su mantra personal, y sintió que aquel niño necesitaba escucharlo, aunque no pudiera responder. Esa noche, mucho después de que el resto de la casa se sumiera en su sueño inquieto,
Elena pasó por el pasillo de la habitación de Mateo. La puerta estaba entreabierta y vio, a la luz de una pequeña lámpara, cómo la mano diminuta del niño recogía el gajo de naranja de la mesita y se lo llevaba a la boca con una lentitud casi ceremonial. La primera y diminuta semilla de confianza había sido plantada en un terreno que todos consideraban yermo. El plan de Victoria era sutil y cruel. Un tejido de mentiras y manipulaciones diseñado para aislar a don Ricardo y apoderarse de su inmensa fortuna. Veía a Mateo no como un niño sufriendo un duelo insoportable, sino como un obstáculo molesto para sus ambiciones, un recordatorio viviente de la mujer a la que nunca podría reemplazar. Su objetivo era convencer a Ricardo de que el niño necesitaba cuidados especializados, en un internado lejano en Suiza, una forma elegante de deshacerse de él y dejarle a ella el control total sobre el hombre y su patrimonio. La llegada de Elena, con su calidez y su paciencia innatas, representaba una amenaza directa e intolerable a ese plan meticulosamente trazado. La guerra silenciosa había comenzado en los pasillos dorados de la mansión. Victoria comenzó a sembrar la discordia con una habilidad consumada, comentando casualmente a Ricardo cómo la nueva institutriz parecía tener ideas extrañas, demasiado populares para un entorno como el suyo. Insinuaba que su cercanía con el niño podría ser perjudicial, una influencia del pueblo en un entorno de alta cuna que requería una disciplina más estricta. Cada palabra era una gota de veneno en la mente ya confundida de Ricardo, un hombre demasiado perdido en su propio dolor para ver la maldad que crecía a su lado, disfrazada de preocupación y amor. Elena pronto descubrió la única conexión tangible de Mateo con su pasado, con su madre perdida, una pequeña caja de música de madera con una bailarina desportillada en la tapa. Era el último regalo que había recibido de ella. La melodía estaba rota, el mecanismo atascado, pero el niño la sostenía día y noche como un ancla en su vasto mar de silencio, aferrándose a ella como si contuviera el último vestigio del amor materno. Elena, que había aprendido de su padre, un humilde relojero, el arte de reparar mecanismos delicados, vio en aquel objeto roto una oportunidad para reparar algo más profundo, algo que se había quebrado en el alma del niño. Se ofreció a arreglarla, y tras una duda inicial, Mateo se la entregó con una confianza que la conmovió hasta las lágrimas. Pasó una noche entera en su modesta habitación, trabajando a la luz de un flexo en el delicado mecanismo, limpiando el polvo de los engranajes minúsculos, ajustando el resorte con herramientas improvisadas. Fue un trabajo de amor y paciencia. En la mañana siguiente, cuando giró la pequeña llave dorada, una melodía dulce y melancólica, frágil pero clara, llenó la habitación por primera vez en meses. Mateo no sonrió, pero sus ojos se clavaron en los de Elena con una intensidad y una gratitud que valían más que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Un lazo invisible y poderoso se había forjado entre ellos en ese instante, sellado por el sonido recuperado de un recuerdo que se creía perdido para siempre. El niño ahora seguía a Elena a todas partes, con la caja de música en las manos, haciéndola sonar de vez en cuando como si quisiera recordarle al mundo que la belleza aún podía existir en medio de la tristeza. El sonido de la melodía se convirtió en una pequeña rebelión contra el silencio opresivo de la mansión, una nota de esperanza que irritaba profundamente a la dueña no oficial de la casa. Victoria observó la escena desde el umbral de la puerta del salón, su rostro una máscara de fría furia que apenas lograba disimular. La caja de música funcionando no era solo un juguete reparado. Era un símbolo de la influencia creciente de Elena,
una grieta en el muro de silencio que ella había trabajado tan duro por mantener alrededor de Mateo para poder controlarlo. La conexión entre la institutriz y el niño era una afrenta directa a su autoridad y un peligro inminente para sus planes. Debía actuar con rapidez y contundencia para cortar de raíz ese vínculo antes de que se hiciera indestructible. Esa misma tarde, con una dulzura fingida que a Elena le heló la sangre, Victoria anunció la fecha de la gala anual de la Fundación de la Vega, el evento social más importante del año al que acudiría la élite del país. Sería en 2 semanas, dijo con una sonrisa triunfal dirigida a Ricardo. Añadió que sería la noche perfecta para que él anunciara públicamente su compromiso y sus planes para el futuro de la familia, una palabra que pronunció mientras lanzaba una mirada gélida hacia Mateo. El reloj dramático se había puesto en marcha, y la cuenta atrás había comenzado. Para Elena, aquella gala sonaba menos a una celebración y más a una sentencia inminente que pendía sobre la cabeza del pequeño Mateo. ¿Qué planes anunciaría Ricardo, influenciado por la constante manipulación de Victoria? La idea de que el niño fuera enviado lejos, arrancado del único hogar que conocía, se convirtió en un miedo palpable que le oprimía el pecho. Miró a Mateo, que escuchaba la melodía de su caja de música ajeno a la amenaza que se cernía sobre él, y supo que no podía quedarse de brazos cruzados. La guerra ya no era silenciosa. Estaba a punto de estallar, y ella era la única defensa de un niño inocente. Los días que siguieron se convirtieron en un campo de batalla silencioso, una contienda de voluntades librada en los corredores dorados y las estancias frías de la mansión. Elena, con una paciencia infinita, comenzó a construir puentes hacia el alma amurallada de Mateo. No usaba palabras grandilocuentes, sino el lenguaje universal del afecto. Le enseñó a expresar sus tormentas internas a través de dibujos, llenando cuadernos enteros con soles furiosos que luego se transformaban en soles sonrientes, con árboles de ramas quebradas que poco a poco recuperaban sus hojas. Cada trazo era una palabra que el niño no podía pronunciar, un grito mudo que Elena aprendía a interpretar con una precisión que rozaba la telepatía. El aroma a chocolate caliente se convirtió en un ritual vespertino, un ancla de calidez en las tardes que se enfriaban con la misma rapidez que el ambiente de la casa. Elena preparaba la bebida en la vasta y desolada cocina, y luego se sentaba con Mateo en un rincón del salón, envolviendo las manos diminutas del niño alrededor de la taza humeante. No hablaban. Simplemente compartían el calor, sintiendo cómo se transfería de la porcelana a la piel, un pequeño acto de comunión que reconstruía el mundo del niño, pieza por pieza. Era un gesto de cuidado tan simple y tan profundo que parecía desafiar la opulencia estéril que los rodeaba, una pequeña hoguera de afecto en medio de un invierno emocional. Don Ricardo, aunque perpetuamente distraído por sus negocios y su propio duelo enquistado, comenzó a notar los cambios sutiles pero innegables en su hijo. Ya no era una pequeña estatua de porcelana abandonada en un rincón. Ahora se movía, seguía a Elena con la mirada e incluso se atrevía a dejar sus dibujos en el escritorio del despacho de su padre. Ricardo los encontraba por la noche, soles, árboles y 2 pequeñas figuras, una grande y una pequeña, que se daban la mano. La melodía constante de la caja de música ya no le sonaba a lamento, sino a un hilo de esperanza. Una semilla de duda sobre las constantes y venenosas advertencias de Victoria comenzó a brotar en su mente atormentada. Victoria, con su instinto depredador, sintió que perdía terreno, que el control que ejercía sobre el dolor de Ricardo
se debilitaba con cada gesto de afecto de la institutriz. Decidió que era el momento de intensificar su ataque, de pasar de las insinuaciones a las acusaciones veladas. Un día, uno de los valiosísimos jarrones de la dinastía Ming, una pieza que había pertenecido a la familia por generaciones, apareció hecho añicos en el suelo de mármol del salón principal. El sonido delata el desastre, y Victoria acudió con una expresión de horror perfectamente ensayada, sus ojos llenándose de lágrimas de cocodrilo mientras miraba los fragmentos esparcidos como joyas rotas. Con una voz quebrada por una pena fingida, le explicó a Ricardo que había visto a Mateo jugando de forma brusca cerca de la vitrina, corriendo sin control por el salón. No acusó a Elena directamente. Su maldad era más sutil que eso. Simplemente insinuó que tal vez el niño, incitado por una falta de disciplina y una familiaridad inapropiada, no comprendía el valor de las cosas. La culpa flotaba en el aire, densa y pegajosa, empañando la incipiente confianza que Ricardo comenzaba a depositar en la joven institutriz. La palabra pueblo fue pronunciada con un desdén que lo decía todo. Gente como ella no entendía de linajes ni de patrimonio. Elena no se defendió. Sabía que cualquier palabra suya sería interpretada como una excusa. Su campo de batalla era otro. En lugar de enfrentarse a Victoria, se sentó en el suelo con Mateo, que temblaba en silencio, y le ayudó a recoger los trozos más grandes con sumo cuidado. Más tarde, en la tranquilidad de la sala de juegos, le dio un cuaderno y lápices de colores. Le pidió que dibujara el jarrón tal como lo recordaba. Mientras el niño trazaba las líneas azules y blancas, ella le susurró que los accidentes ocurrían, que las cosas se rompían, pero que lo importante no eran los objetos, sino el corazón de las personas. «Y el tuyo es bueno, Mateo», le dijo con firmeza. Fue entonces cuando reforzó su ancla, su escudo contra la maldad del mundo. Acercó su rostro al del niño, asegurándose de que sus miradas se encontraran, y repitió la frase que se había convertido en su código secreto, su promesa de lealtad incondicional. El corazón también sabe escuchar, y el mío te escucha a ti. Mateo dejó de dibujar por un instante. No dijo nada, pero su pequeña mano buscó la de Elena y la apretó con una fuerza sorprendente, un gesto que valía por todas las confesiones del mundo. La confianza entre ellos se solidificó, convirtiéndose en una fortaleza que Victoria no podría derribar tan fácilmente, aunque lo intentara con todas sus fuerzas. La soberbia de Victoria, sin embargo, sería la arquitecta de su propia caída. Unos días después, mientras hablaba por teléfono en la biblioteca, creyéndose a salvo en su dominio, no se percató de que la puerta estaba ligeramente entornada. Discutía con su abogado, su voz un siseo de impaciencia y codicia sobre cómo acelerar la transferencia de ciertos activos de Ricardo a una cuenta bajo su control. Mencionó la gala como la fecha límite, el momento en que todo debía estar asegurado. No se dio cuenta de que Mateo, que buscaba a Elena, estaba parado en el pasillo, invisible en la penumbra, aferrando su caja de música. El niño no entendía de finanzas ni de traiciones, pero sí entendía el tono de voz de Victoria. Era el mismo tono que usaba cuando lo miraba con desprecio, el mismo siseo helado que le provocaba escalofríos. Instintivamente, como un animalito que presiente el peligro, apretó con fuerza la caja de música. Sus pequeños dedos, explorando la superficie de madera en busca de consuelo, tropezaron con una diminuta protuberancia en el lateral, un pequeño botón casi imperceptible que ni Elena había notado al repararla. Con la curiosidad propia de un niño, lo presionó. Un clic casi inaudible resonó en el silencio, y una minúscula luz roja parpadeó una sola vez antes de apagarse.
Dentro de la biblioteca, la voz de Victoria continuaba, ajena a todo. Hablaba de la necesidad de declarar a Mateo emocionalmente inestable para facilitar su envío al internado suizo. Cada palabra, cargada de veneno y desprecio, era absorbida por el pequeño y sofisticado mecanismo de grabación que la difunta madre de Mateo, una mujer amante de la tecnología, había instalado en el juguete para grabarle mensajes de amor. El dispositivo, olvidado durante años, se había activado en el momento preciso, convirtiendo el último regalo de una madre en el arma que protegería a su hijo desde el más allá. La prueba crucial estaba siendo sembrada por la propia voz de la villana. Victoria, sintiendo que el incidente del jarrón no había sido suficiente para quebrar la confianza de Ricardo, decidió que necesitaba un golpe de gracia. Una traición tan flagrante que no dejara lugar a dudas. La oportunidad se presentó de la forma más cruel y calculada. El collar de diamantes de la difunta esposa de Ricardo, una pieza de valor sentimental incalculable que él guardaba como una reliquia sagrada en la caja fuerte de su estudio, desapareció misteriosamente. La joya era más que un objeto, era el último vestigio físico del amor que había perdido, y su ausencia dejó un vacío helado en el corazón del hombre. Victoria orquestó una escena de pánico y desolación digna de una gran actriz. Corrió hacia Ricardo, con el rostro bañado en lágrimas, contándole que había visto la caja fuerte abierta. Con una pericia teatral insuperable, sugirió, con una falsa reticencia, que solo alguien con acceso a las habitaciones privadas y que se hubiera ganado la confianza de la casa, podría haberlo tomado. No dijo el nombre de Elena, pero su mirada se desvió hacia el ala de servicio, guiando la sospecha de un Ricardo desesperado y confundido, como un perro de caza hacia su presa. La trampa estaba perfectamente tendida, burda en su concepción, pero devastadoramente efectiva. Dirigió a un Ricardo desencajado y a 2 guardias de seguridad directamente al modesto cuarto de Elena. La puerta se abrió de golpe, revelando la sencillez casi monacal de la habitación. No necesitaron buscar mucho. Victoria, con un gesto supuestamente casual, levantó una esquina del delgado colchón. Allí, brillando con una luz acusadora sobre la tela barata, descansaba el collar de diamantes. La trampa se había cerrado. La evidencia parecía irrefutable, un golpe visual y emocional diseñado para destruir cualquier atisbo de duda que Ricardo pudiera albergar en su corazón. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. El rostro de don Ricardo se transformó en una máscara de hielo y decepción amarga. La incipiente esperanza que había sentido se evaporó, reemplazada por la furia helada de la traición. Se sintió un estúpido por haber empezado a creer, por haber permitido que una extraña se acercara tanto a su hijo y a su vulnerabilidad. No le dio a Elena, que los miraba a todos con una incredulidad paralizante, la oportunidad de pronunciar una sola palabra en su defensa. Sus palabras fueron un látigo, frías y cortantes, pronunciadas con una voz que ella no reconoció. Estás despedida. No quiero volver a verte cerca de mi hijo, ni de esta casa nunca más. Mateo, que había seguido a la comitiva en silencio, observó toda la escena desde el umbral de la puerta, sus ojos abiertos de par en par por un horror que no podía nombrar. Vio la incredulidad en el rostro de Elena, la furia en el de su padre y el triunfo mal disimulado en el de Victoria. Vio cómo los guardias tomaban a Elena por el brazo con una rudeza innecesaria y comenzaban a arrastrarla fuera de la habitación, fuera de su vida. El pánico se apoderó de él, un terror frío que le atenazaba la garganta, impidiéndole gritar, impidiéndole respirar. El único faro de luz en su mundo oscuro estaba siendo extinguido ante sus propios ojos.
Mientras se la llevaban por el pasillo, sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Fue una conexión desesperada, un adiós silencioso que lo rompió todo por dentro. En un gesto impulsado por una intuición que iba más allá de la lógica, Mateo levantó la caja de música que siempre llevaba consigo, el único tesoro que le quedaba. Sabía, con una certeza infantil y absoluta, que lo que fuera que contenía aquella caja era importante, era su única arma, su único secreto. Pero, ¿cómo podría hacérsela llegar? ¿Cómo podría un niño mudo detener una injusticia tan monumental? La puerta principal se cerró con un sonido sordo y definitivo, sellando el destino de Elena. Victoria se acercó a Ricardo, colocando una mano consoladora en su brazo, su rostro una máscara de compasión y apoyo. Por fin, pensó con una euforia helada, el camino estaba completamente despejado. El obstáculo había sido eliminado. La gala sería su coronación, la consolidación final de su poder. Miró por encima del hombro de Ricardo al pequeño niño que permanecía inmóvil en el pasillo, con los nudillos blancos de tanto apretar un estúpido juguete de madera. No era más que un daño colateral, un peón insignificante en su gran partida. Dentro de la mente de Mateo, sin embargo, la guerra no había terminado. El eco de las crueles palabras de Victoria en la biblioteca, capturadas por el mecanismo oculto, parecía resonar junto a la melodía rota de la caja. El niño miraba la puerta cerrada y luego la caja en sus manos. Una idea desesperada comenzaba a formarse en su mente silenciosa, un plan tan frágil como la melodía que contenía. ¿Podría la verdad encontrar una voz a través de un objeto inanimado? ¿O se perdería para siempre el secreto que guardaba, condenándolos a todos a la oscuridad que Victoria había tejido a su alrededor? La cuenta atrás para la gala seguía su curso, implacable. La puerta principal se cerró con la rotundidad de una lápida sellando una tumba, un sonido sordo que reverberó en el pecho de Elena con una violencia helada. El aire frío de la noche la golpeó como una bofetada, despertándola de la incredulidad paralizante que la había mantenido en pie. La grava, que horas antes había sonado como un presagio de su insignificancia, ahora crujía bajo sus pies como el sonido de huesos rotos, los de su esperanza y su dignidad. Se dio la vuelta y contempló la mansión, una bestia de piedra y luz artificial que la había devorado y escupido sin la menor consideración. Las ventanas ya no parecían ojos vacíos, sino miradas triunfantes y cómplices de la injusticia que acababa de presenciar. Dentro, el silencio que siguió a su expulsión fue denso y cargado de significados no dichos. Los sirvientes, que momentos antes se habían movido con una eficiencia silenciosa, ahora parecían estatuas de cera. Intercambiaban miradas furtivas, una mezcla de miedo y una morbosa curiosidad. Nadie se atrevía a mirar directamente a don Ricardo, pero susurros, apenas audibles, se deslizaron por los pasillos como serpientes venenosas. La palabra ladrona flotaba en el aire, envenenando el recuerdo de su presencia. Elena, la mujer que les había sonreído con genuina amabilidad, que había compartido una palabra de aliento, se había convertido en un espectro, una historia de advertencia sobre la osadía de los de su clase. Victoria se aferró al brazo de Ricardo, interpretando su papel de consuelo con una maestría consumada. Su rostro reflejaba una tristeza perfectamente calibrada, pero por dentro una euforia salvaje corría por sus venas. Había funcionado. El plan, aunque burdo, había sido ejecutado con una precisión impecable. Sintió la tensión en los músculos de Ricardo, la rigidez de su dolor, y supo que lo tenía exactamente donde quería, vulnerable, confundido y completamente dependiente de su versión de la realidad.
Pobre querido, le susurró. Qué terrible que hayas tenido que pasar por esto. Has sido demasiado confiado, demasiado bueno. Algunas personas simplemente no pueden evitar su naturaleza. Don Ricardo no respondió. Su mente era un torbellino de furia y una amargura tan profunda que le quemaba la garganta. La imagen del collar brillando bajo el colchón se repetía en su cabeza, una prueba tan flagrante que anulaba cualquier otra consideración. Se sentía traicionado, no solo por la mujer a la que había abierto las puertas de su casa, sino por su propio juicio. ¿Cómo había podido equivocarse de esa manera? ¿Cómo había permitido que esa mujer se acercara tanto a su hijo? La rabia era una coraza conveniente, una armadura que lo protegía de una pregunta mucho más peligrosa y dolorosa. ¿Y si se había equivocado al juzgarla? Pero desechó esa idea con violencia. Era más fácil creer en la maldad ajena que en su propia ceguera. Mateo, inmóvil en el pasillo superior, había sido el único testigo silencioso de todo el drama. No había llorado ni gritado. Simplemente había observado, absorbiendo la crueldad de la escena con una madurez que ningún niño debería poseer. Cuando la puerta se cerró, un temblor casi imperceptible recorrió su pequeño cuerpo. Apretó la caja de música contra su pecho con tanta fuerza que los bordes de madera se le clavaron en la piel. Era su único escudo, su única conexión con la única persona que había logrado atravesar su muralla de silencio. Subió a su habitación, cerró la puerta y en la oscuridad giró la llave. La frágil melodía llenó el cuarto, un lamento solitario por la bondad que acababa de ser expulsada de su vida. Al día siguiente, Victoria comenzó a consolidar su victoria, tejiendo su red de mentiras con una diligencia metódica. Convocó al personal de servicio en el gran salón, su voz una mezcla de autoridad y falsa preocupación. Les habló de la desagradable situación, elogiando su lealtad a la familia de la Vega. Insinuó que Elena podría no haber actuado sola, que quizás había intentado corromper a otros. Fue una advertencia velada, un mensaje claro. Cualquier muestra de simpatía hacia la institutriz despedida sería interpretada como una traición. Los rostros de los empleados se volvieron impenetrables, sus lealtades realineadas por el instinto de supervivencia. El poder de Victoria era ahora absoluto. El aislamiento de Elena era ahora completo. Se refugió en una pequeña pensión en el lado más humilde de la ciudad, una habitación con olor a humedad y desesperanza que contrastaba brutalmente con el lujo que acababa de abandonar. Cada intento de comunicarse con la mansión era inútil. Sus llamadas eran cortadas, sus mensajes ignorados. Se sentía como si la hubieran borrado del mundo, como si su existencia misma hubiera sido anulada por el capricho de una mujer poderosa. El dolor de la acusación era agudo, pero palidecía en comparación con la angustia que sentía al pensar en Mateo, solo y desprotegido en esa jaula dorada. Una noche, mientras miraba por la ventana agrietada la lluvia que golpeaba el asfalto, se abrazó a sí misma, buscando un calor que no existía. Las palabras de su abuela volvieron a ella, un eco lejano de un mundo más simple y justo. El corazón también sabe escuchar, susurró a la habitación vacía. Pero, ¿de qué servía si los oídos de todos estaban cerrados por el miedo y la mentira? ¿De qué servía un corazón que escuchaba si la única voz que importaba era la que gritaba la calumnia más fuerte? Por primera vez, sintió que su ancla, su mantra, se resquebrajaba bajo el peso insoportable de la injusticia. Mientras tanto, en la mansión, la ausencia de Elena se sentía como una herida abierta. Mateo se había retirado de nuevo a su mundo de silencio, pero esta vez era un silencio diferente. No era vacío, sino desafiante.
Se negaba a comer cualquier cosa que Victoria le ofreciera, apartando el plato con un gesto decidido. Rechazaba sus intentos de contacto físico, encogiéndose como si su toque quemara. Su única actividad era sentarse en el alféizar de su ventana, el mismo desde el que había visto llegar a Elena, y hacer sonar la caja de música una y otra vez, su melodía una protesta constante y melancólica que flotaba por los pasillos. Ricardo no podía ignorar la regresión de su hijo. El brillo que había comenzado a ver en sus ojos se había extinguido, reemplazado por una opacidad llena de reproche. Victoria, siempre un paso por delante, le ofreció una explicación envenenada. El niño está traumatizado por la traición, Ricardo. Le recordaba demasiado a su madre y ahora se siente abandonado de nuevo. Es una reacción comprensible. Necesita tiempo y una disciplina firme para superarlo. Sus palabras eran lógicas, razonables, y Ricardo se aferró a ellas desesperadamente, queriendo creer que la solución era tan sencilla, que el dolor de su hijo no era una acusación directa contra él. Sin embargo, una noche, la duda volvió a asaltarlo con una fuerza inesperada. Pasó por la puerta entreabierta de la habitación de Mateo y lo vio dormido, pero su pequeña mano aún aferraba la caja de música con una tenacidad conmovedora. La melodía se había detenido, pero el niño parecía proteger el objeto como si contuviera el secreto del universo. ¿Podría una ladrona, una mujer calculadora y malvada, haber inspirado una devoción tan profunda y pura en un niño herido? ¿O era él quien se negaba a ver una verdad insoportable porque admitirla significaría reconocer su propia y terrible falta? Victoria sintió la vacilación de Ricardo como un animal depredador siente el cambio en el viento. Sabía que necesitaba un golpe de gracia, una prueba final que cimentara la culpa de Elena más allá de toda duda razonable. Unos días antes de la gala, encontró su oportunidad. Una de las doncellas más jóvenes y asustadizas, una chica a la que Victoria había ayudado a conseguir el trabajo, fue convocada a la biblioteca, con una mezcla de promesas y amenazas veladas sobre el futuro de su familia. Victoria la coaccionó para que corroborara una nueva mentira. Horas más tarde, la doncella, con los ojos bajos y la voz temblorosa, le contó a don Ricardo una historia cuidadosamente ensayada. Dijo que había visto a Elena varias veces merodeando cerca del estudio de Ricardo en horarios en los que no tenía por qué estar allí. Añadió, con una lágrima perfectamente colocada, que la había visto mirando el retrato de la difunta señora de la Vega con una expresión que ella solo podía describir como envidia. No era una acusación directa de robo, pero era algo peor. Era un ataque al carácter, una pincelada de malicia que teñía todos los recuerdos que Ricardo tenía de ella. Esa fue la estocada final para la ya debilitada resolución de Ricardo. El testimonio de una empleada, aparentemente imparcial y asustada, era más fácil de aceptar que la mirada silenciosa y acusadora de su propio hijo. Se sintió agotado, cansado de la duda, del conflicto. Quería paz. Quería creer que la pesadilla había terminado y que la mujer que estaba a su lado, la que le ofrecía consuelo y soluciones claras, era su futuro. Se volvió hacia Victoria. Su rostro, una máscara de resignación. «Tenías razón», le dijo con voz hueca. «Tenías razón desde el principio». Victoria ocultó su sonrisa de triunfo detrás de una expresión de compasiva tristeza. «Lo sé, querido, pero todo ha terminado. Ahora podemos mirar hacia adelante, hacia la gala, hacia nuestro futuro juntos». Su victoria parecía completa, su control sobre el hombre y su fortuna asegurado. La mansión de la Vega intensificó los preparativos para su gran noche, las luces brillando cada vez con más intensidad, como si quisieran ahogar la pequeña y persistente melodía que aún sonaba desde la ventana del piso de arriba.
un último bastión de una verdad que nadie quería escuchar. Esa misma noche, en su lúgubre habitación, Elena encontró un periódico viejo con una pequeña nota social que anunciaba la inminente gala de la Fundación de la Vega, donde se esperaba que don Ricardo anunciara su compromiso formal con Victoria. La fotografía de la pareja sonriente le revolvió el estómago. Miró desde su ventana, a lo lejos, el resplandor que emanaba de la colina donde se erigía la mansión, un faro de lujo y mentiras. Se sentía pequeña, impotente, una hormiga tratando de detener una avalancha. Todo estaba perdido. La injusticia había ganado. El aparato de la mansión, desde sus guardias hasta sus doncellas, se había vuelto contra ella, un ejército leal a la reina equivocada. Cada puerta estaba cerrada, cada camino bloqueado. La palabra de una mujer rica y poderosa había pesado más que la bondad silenciosa de una simple institutriz. Miró el cielo oscuro, salpicado de estrellas indiferentes, y una sensación de derrota absoluta la invadió. ¿Sería este el verdadero final de la historia? Una en la que la oscuridad simplemente se tragaba la luz sin dejar rastro, y la inocencia era castigada por atreverse a existir. Dentro de la mansión, Mateo observaba el mismo cielo desde su ventana. Su mano se deslizó sobre la superficie de la caja de música, sus dedos deteniéndose en el pequeño botón lateral que había presionado en un acto de pura desesperación. No entendía de planes ni de estrategias, pero un instinto profundo le decía que la respuesta, la voz que le habían arrebatado, estaba contenida en ese pequeño objeto de madera. Apretó el botón de nuevo, aunque no sucedió nada visible. Era una promesa silenciosa, un acto de fe en medio de la desolación. Ricardo en su despacho intentaba concentrarse en el discurso que daría en la gala, pero las palabras se sentían vacías y falsas. La imagen de los ojos de Elena, llenos de una incredulidad desgarradora en el momento de la acusación, se superponía a las letras. Sacudió la cabeza tratando de alejar el fantasma. Tenía que seguir adelante, tenía que proteger el legado de su familia, y Victoria parecía la única capaz de ayudarle a hacerlo. Tomó una decisión. Dejaría de dudar, silenciaría esa voz molesta en su interior y aceptaría la realidad que se le presentaba. La maquinaria de la alta sociedad seguía su curso implacable, ajena a los dramas ocultos tras los muros dorados. Las invitaciones habían sido enviadas, los vestidos de gala seleccionados, las joyas pulidas. Todo estaba listo para la coronación de Victoria y la consolidación de su poder. Nadie sospechaba que el destino de todos los implicados no dependía de los discursos ni de los anuncios públicos, sino de una melodía rota y del secreto que un niño mudo guardaba celosamente en una pequeña caja de música. Elena se apartó de la ventana. El frío del cristal todavía en su frente, una última chispa de rebelión se encendió en su interior. No podía dejar que terminara así, no por ella, sino por Mateo. No sabía cómo, ni qué haría, pero no podía rendirse. La imagen del rostro del niño, confiando en ella, se convirtió en su única arma. El corazón también sabe escuchar, se dijo una última vez, pero esta vez no sonó como una pregunta, sino como una declaración de guerra. La víspera de la gala, una calma tensa se apoderó de la mansión. Victoria supervisaba los últimos detalles con una sonrisa de satisfacción, saboreando su inminente triunfo. Ricardo la observaba desde la distancia, una extraña sensación de desapego apoderándose de él, como si estuviera viendo una obra de teatro en la que él era un simple espectador y no el protagonista. Se preguntó, por un fugaz instante, si estaba a punto de cometer el error más grande de su vida.
En su habitación, Elena doblaba su humilde uniforme de trabajo, el único atuendo decente que le quedaba. Una idea loca, desesperada y peligrosa comenzaba a tomar forma en su mente. Si no podía entrar por la puerta principal como una invitada, tal vez podría hacerlo por la puerta de servicio como una sombra invisible. Era una posibilidad entre 1.000.000, un plan destinado al fracaso. Pero, ¿qué más le quedaba por perder cuando ya lo había perdido todo? Victoria, creyéndose completamente segura, cometió un último acto de arrogancia. Pasó por la habitación de Mateo y al ver la caja de música sobre la mesita de noche, sintió un impulso de desprecio. Tomó el objeto, pensando en tirarlo a la basura, en borrar el último vestigio de la influencia de la institutriz. Pero en ese momento, Ricardo la llamó desde el pasillo. Dejó la caja sobre un escritorio en el pasillo, olvidándose de ella al instante, distraída por su inminente gloria. El objeto, que contenía la prueba que podría destruirla, quedó abandonado en territorio neutral, a la vista de todos, pero invisible para la mayoría. El escenario estaba preparado, las piezas colocadas en el tablero de ajedrez para la partida final. Una mujer desesperada preparaba una infiltración imposible, un hombre atormentado se preparaba para anunciar una mentira, y un niño silencioso guardaba una verdad explosiva. ¿Quién movería la última pieza y cambiaría el curso del juego para siempre? La noche de la gala daría todas las respuestas. El golpe seco del cerrojo de la puerta principal fue una sentencia, un punto final brutal que resonó en el alma de Elena con la violencia de una fractura expuesta. El frío de la noche la envolvió, no como un alivio, sino como un sudario helado que se adhería a su piel, recordándole su nueva condición de paria. Se quedó inmóvil sobre la grava, con el eco de las acusaciones de don Ricardo todavía vibrando en sus oídos, palabras como fragmentos de vidrio que le desgarraban el interior. La mansión, ahora una silueta oscura coronada por ventanas de un amarillo hostil, parecía haberla expulsado de su organismo como un cuerpo extraño, un virus de pobreza y honestidad que no podía tolerar en su sistema de opulencia y mentiras. Su mundo se había desmoronado en cuestión de minutos, dejándola sola, despojada de su trabajo, de su hogar y, lo que era peor, de su honor. Dentro, la atmósfera era tan gélida como en el exterior, pero cargada de una tensión eléctrica. Victoria se aferraba al brazo de Ricardo, su rostro una máscara de compasión y apoyo incondicional, mientras por dentro una corriente de triunfo salvaje recorría cada fibra de su ser. Había ganado. La institutriz, esa pequeña molestia con aires de salvadora, había sido aplastada bajo el peso de una mentira tan burda como efectiva. Sintió la rigidez en el cuerpo de Ricardo, la vibración de su ira contenida, y supo que su control sobre él era ahora absoluto, inquebrantable. Pobre Ricardo, pensó, qué ingenuo era al creer que el mundo se regía por la bondad. Pero para eso estaba ella, para protegerlo de su propia debilidad y de paso asegurarse el futuro que tanto merecía. Don Ricardo se sentía hueco, vaciado por una furia que no lograba llenar el abismo de decepción que se había abierto en su pecho. La imagen del collar, brillando con una luz perversa sobre la tela raída del colchón de Elena, era una fotografía indeleble grabada en su retina. Era la prueba irrefutable, la evidencia que silenciaba la molesta voz de su intuición que le había susurrado que en esa mujer había algo bueno, algo puro. Se odió a sí mismo por esa debilidad, por haber permitido que una desconocida se infiltrara tan profundamente en su hogar y en la frágil confianza de su hijo. La traición dolía, pero el sentirse un estúpido por haberla permitido dolía aún más. Necesitaba creer en la culpa de Elena para no tener que enfrentarse a la suya propia.
Mateo, desde lo alto de la escalera, había sido un testigo mudo de la ejecución. No había llorado, no había emitido sonido alguno, pero sus ojos, dos pozos oscuros de comprensión y horror, lo habían absorbido todo. Vio la incredulidad rota en el rostro de Elena, la furia ciega en el de su padre y la satisfacción mal disimulada en la sonrisa fugaz de Victoria. Cuando la puerta se cerró, un escalofrío violento sacudió su pequeño cuerpo. Corrió a su habitación, no para llorar, sino para proteger su único tesoro. Cerró la puerta con llave y en la penumbra hizo sonar la caja de música. La melodía, frágil y melancólica, se convirtió en una elegía, un lamento por la única persona que había logrado escuchar el lenguaje de su silencio. Elena encontró refugio en una pensión de mala muerte en el barrio más olvidado de la ciudad, un lugar donde el olor a humedad y a vidas fracasadas impregnaba las paredes. La única ventana de su cuarto daba a un callejón oscuro, un reflejo perfecto de su situación actual. Se sentó en el borde de la cama, el colchón hundiéndose bajo su peso, y se abrazó a sí misma, tratando de contener los temblores que la sacudían. Había perdido su trabajo, su reputación y el techo que la cobijaba. Cada puerta que intentaba tocar, cada antiguo conocido al que intentaba llamar, se cerraba ante ella. La influencia de la familia de la Vega era una sombra larga y poderosa que la había marcado como a una leprosa social. Estaba completamente sola, atrapada en una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. En la mansión, Victoria no perdió el tiempo en consolidar su recién adquirido poder. Al día siguiente, reunió a todo el personal de servicio en el gran salón. Su voz, untada en una falsa dulzura, lamentó el incidente tan desagradable y les advirtió, con una sutileza venenosa, sobre los peligros de las malas influencias. No amenazó directamente, pero el mensaje fue inequívoco. Cualquier lealtad hacia la institutriz despedida sería considerada una traición a la familia. El miedo, un sirviente mucho más eficaz que el respeto, se instaló en los corazones del personal. Los susurros cesaron, las miradas compasivas desaparecieron y el nombre de Elena fue borrado de la memoria colectiva de la casa como si nunca hubiera existido. El silencio de Mateo se volvió un arma de resistencia pasiva. Se negó a salir de su habitación, rechazando la comida que le llevaban las doncellas y apartando con un gesto violento cualquier intento de Victoria por acercarse. La única comunicación que mantenía con el mundo exterior era la melodía incesante de su caja de música, una protesta monótona y desgarradora que flotaba por los pasillos como un fantasma acusador. Ricardo, al principio, intentó ignorarlo, diciéndose a sí mismo que era una rabieta, una reacción al trauma que pronto pasaría. Pero la melodía se le metía bajo la piel, un recordatorio constante de la mujer que la había reparado y del vínculo que él mismo había destruido con sus propias manos. A los 2 días, la protesta silenciosa de Mateo se manifestó de una forma mucho más alarmante. Una fiebre alta se apoderó de su pequeño cuerpo, dejándolo postrado en la cama, temblando y delirando. El médico de la familia, un hombre de semblante grave, fue llamado de urgencia. Tras examinar al niño, su diagnóstico fue vago pero inquietante. Una fuerte crisis somática, producto de un estrés emocional extremo. El cuerpo del niño estaba gritando lo que su boca no podía decir. La mansión, que había intentado silenciar la verdad, ahora tenía que enfrentarse a su manifestación más inocente y devastadora, el sufrimiento físico de un niño. Victoria, con una habilidad diabólica, supo cómo convertir incluso aquella crisis en una herramienta para su causa. Se sentó junto a Ricardo, tomando su mano con una expresión de profunda preocupación.
Es por la traición de esa mujer, querido, le dijo con voz compungida. El niño había depositado toda su confianza en ella. La veía como una figura materna. Su engaño le ha roto el corazón, ha revivido el trauma de la pérdida de su madre. Sus palabras eran un bálsamo envenenado para la conciencia culpable de Ricardo, ofreciéndole una explicación que desviaba la responsabilidad de sus propias acciones y la depositaba, una vez más, sobre los hombros de la mujer que ya había condenado. Ricardo, desesperado por encontrar una razón lógica al sufrimiento de su hijo, se aferró a la explicación de Victoria como un náufrago a un trozo de madera. Quería creerlo, necesitaba creerlo. Sin embargo, por la noche, mientras velaba el sueño inquieto de Mateo, escuchó al niño murmurar entre sueños febriles. No eran palabras claras, solo sonidos entrecortados, un nombre que no lograba descifrar, pero que sonaba dolorosamente familiar. Y en medio de la noche silenciosa, un eco de una frase le vino a la mente, una frase que Elena le había dicho una vez sobre su hijo. El corazón también sabe escuchar. La desechó con rabia. ¿Qué podía saber esa ladrona sobre el corazón de su hijo? Elena, consumida por la angustia, logró contactar con el viejo jardinero de la mansión, el único que se atrevió a devolverle la llamada. Con voz baja y temerosa, el hombre le contó sobre la repentina y grave enfermedad de Mateo. La noticia fue como un puñal en el pecho de Elena. La imagen del niño vulnerable y solo en esa enorme casa, enfermo por la pena, era una tortura insoportable. Se sintió impotente, encadenada por la calumnia, incapaz de correr a su lado, de poner un paño frío en su frente, de susurrarle que todo estaría bien. La injusticia ya no era solo contra ella. Ahora estaba dañando físicamente al ser más inocente y frágil de toda esa historia. La derrota parecía absoluta, un muro de granito contra el que sus débiles fuerzas no podían hacer nada. Miró su reflejo en el cristal sucio de la ventana de la pensión. Vio a una mujer rota, despojada de todo. La sociedad le había dado la espalda, la ley estaba del lado de los ricos y poderosos, y el hombre al que había empezado a respetar la creía una criminal. Victoria había ganado en todos los frentes. Había destruido su vida, se había asegurado un futuro de lujo y, ahora, el sufrimiento del niño solo servía para reforzar su posición como la salvadora compasiva. ¿Era así como terminaba todo? Con la maldad celebrando su victoria sobre las ruinas de la bondad. Fue entonces, en el punto más profundo de su desesperación, cuando un recuerdo se abrió paso a través de la niebla del dolor. La imagen de Mateo en el pasillo, justo antes de que se la llevaran. Su pequeño rostro serio, sus ojos fijos en ella, y su mano levantando la caja de música. Recordó el gesto casi imperceptible de su pulgar, presionando algo en el lateral del objeto. En ese momento no le había dado importancia, abrumada por el caos. Pero ahora, en el silencio de su derrota, el recuerdo volvió con una claridad cegadora. No había sido un gesto al azar, había sido un mensaje, un secreto. Una chispa de determinación se encendió en las cenizas de su esperanza. No sabía qué significaba aquel gesto, ni qué secreto podría guardar una simple caja de música, pero se aferró a esa idea con la fuerza de quien se ahoga. Mateo había intentado decirle algo, había intentado darle un arma. El niño, en su silencio, había sido más valiente y más lúcido que todos los adultos que lo rodeaban. La confianza que él había depositado en ella no podía ser traicionada. Su lucha ya no era por su honor, ni por su trabajo, era por él. Victoria, mientras tanto, observaba al niño dormir desde el umbral de la puerta. La fiebre había empezado a remitir, pero Mateo seguía débil y apático. Mejor así, pensó.
Un niño dócil y triste sería mucho más fácil de manejar y de enviar a Suiza después de la gala. Su triunfo era inminente. La fiesta sería su coronación oficial como la futura señora de la Vega. Se dio la vuelta y bajó al salón para revisar los últimos preparativos, su mente ya ocupada con listas de invitados y elecciones de menú, completamente ajena a la tormenta que se estaba gestando fuera de sus muros dorados. Ricardo, sentado en su despacho, intentaba trabajar, pero la imagen de su hijo febril no lo abandonaba. La explicación de Victoria, que al principio le había parecido tan lógica, ahora comenzaba a resquebrajarse, a mostrar fisuras por las que se colaba una duda incómoda y persistente. ¿Y si la enfermedad de Mateo no era por la traición de Elena, sino por su ausencia? ¿Y si el niño no estaba de luto por una mentira, sino por una verdad que él se había negado a ver? La posibilidad era tan aterradora que su mente retrocedía, buscando refugio en la ira, un sentimiento mucho más sencillo de manejar que la culpa. En su cuarto de pensión, Elena encontró un periódico abandonado. En la sección de sociedad, una fotografía de Ricardo y Victoria sonreía desde la página, anunciando la gran gala de la Fundación de la Vega en 2 días. Sería el evento del año, el lugar donde se formalizaría su compromiso. Esa era la fecha límite, el punto de no retorno. Sintió una oleada de pánico, seguida por una calma fría y decidida. No podía enfrentarse a ellos de frente. El sistema estaba diseñado para proteger a gente como Victoria y aplastar a gente como ella. Si quería tener alguna oportunidad, no podía ser Elena la institutriz. Tenía que ser una sombra, un fantasma. Su plan era una locura, una apuesta desesperada con probabilidades casi nulas de éxito. Pero la imagen del rostro enfermo de Mateo la impulsaba, dándole un coraje que no sabía que poseía. Se levantó, su postura ya no era la de una víctima derrotada, sino la de una guerrera preparándose para la batalla. Victoria creía que había ganado la guerra al ganar una escaramuza. No se daba cuenta de que solo había provocado a un enemigo que ya no tenía nada que perder y todo por lo que luchar. La noche caía sobre la ciudad y las luces de la mansión de la Vega brillaban en la colina como un falso faro de felicidad y poder. Desde su humilde ventana, Elena las observaba, no con desesperación, sino con una determinación gélida. Habían intentado borrarla, silenciarla, destruirla. Habían subestimado la fuerza de un corazón que sabe escuchar. La derrota había sido amarga, sí, pero no era el final. Era el combustible que necesitaba para el contraataque. Victoria podía tener su gala, sus joyas y su prometido, pero Elena tenía algo mucho más poderoso, la verdad, y estaba dispuesta a todo para que saliera a la luz. Mientras Victoria brindaba sola en el salón por su futuro asegurado, no podía saber que, a pocos kilómetros de distancia, la mujer a la que creía haber aniquilado estaba planeando su caída. No podía imaginar que el juguete de un niño silencioso contenía el veneno que la destruiría. Y no podía sospechar que el amor y la lealtad, esas emociones que ella consideraba debilidades, estaban a punto de convertirse en las armas más letales en su contra. La victoria de Victoria era una ilusión, un castillo de naipes construido sobre cimientos de crueldad. Y el viento del cambio estaba a punto de soplar. La fiebre de Mateo había bajado, pero una profunda melancolía se había instalado en sus ojos. Se pasaba las horas mirando por la ventana, esperando un rostro que no llegaría. Aferraba la caja de música, pero ya no la hacía sonar. El silencio se había convertido de nuevo en su refugio, pero esta vez era un silencio de espera, de una fe infantil y obstinada en que la justicia, de alguna manera, encontraría su camino. Su parte del plan estaba hecha. Ahora solo podía esperar.
Ricardo, atormentado por la duda, abrió la caja fuerte de su estudio. Sacó el collar de diamantes y lo sostuvo en su mano. Brillaba con una luz fría, indiferente. Lo había utilizado como prueba de una traición, pero ahora, al mirarlo, solo veía un objeto que le había costado la paz de su hijo y quizás la única oportunidad de verdadera felicidad que había tenido desde la muerte de su esposa. Había condenado a una inocente basándose en la palabra de una mujer a la que apenas conocía y en la aparición de un objeto material. La pregunta era una herida abierta en su conciencia. Elena dobló con cuidado el único vestido decente que le quedaba, un sencillo traje oscuro que podría confundirse con el uniforme del personal de servicio. Miró la fotografía del periódico una última vez. La sonrisa de Victoria era la de una depredadora que saborea su presa. Pero la presa no estaba muerta. Estaba herida, sí, pero también estaba furiosa, y estaba a punto de volver a la guarida del león. La falsa derrota había terminado, había cumplido su propósito, le había quitado todo, excepto la voluntad de luchar. Pero la guerra, la verdadera guerra por el alma de un niño y el futuro de una familia, solo acababa de empezar. La noche de la gala había desplegado todo su esplendor artificial, un universo de cristal, seda y susurros calculados. Victoria, resplandeciente en un vestido de un rojo agresivo, se movía por el gran salón, como una reina en su corte, recibiendo las felicitaciones y las miradas de envidia con una sonrisa que era a la vez un arma y un escudo. Don Ricardo permanecía a su lado, un consorte elegante cuya sonrisa no lograba disimular la tormenta que se agitaba en su interior. Cada apretón de manos, cada brindis forzado, le recordaba el vacío que se había instalado en su vida, una ausencia que tenía el rostro de una institutriz injustamente despedida y la mirada silenciosa y acusadora de su propio hijo, que se aferraba a su mano como si fuera la última balsa en un océano de extraños. Llegó el momento culminante de la noche. Las luces se atenuaron y un foco solitario iluminó el pequeño escenario erigido al fondo del salón. Ricardo subió los escalones, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre él. Victoria lo siguió, aferrada a su brazo, su rostro iluminado por una anticipación triunfal. El silencio se hizo denso, expectante. Ricardo se aclaró la garganta, sus dedos aferrando el micrófono con una fuerza que delataba su nerviosismo. Iba a pronunciar las palabras que sellarían su futuro, que formalizarían su unión con la mujer que estaba a su lado, la mujer que, supuestamente, le había devuelto la estabilidad. Esta noche, comenzó su voz, resonando con una autoridad que no sentía, quiero compartir con todos ustedes una decisión que marcará el futuro de la familia de la Vega. Pero las siguientes palabras no fueron las suyas. Un chirrido agudo, un breve instante de estática, y luego una voz de mujer, fría y cortante como el hielo, llenó el salón a través del potente sistema de sonido. No era la voz de una cantante, ni de una presentadora. Era la voz de Victoria. El niño es un lastre, decía la grabación con una claridad brutal, un recordatorio constante de su difunta esposa. Ricardo me agradecerá cuando me deshaga de él y lo envíe a ese internado en Suiza. Justo después de la boda, por supuesto. Primero hay que asegurar el patrimonio. La confusión inicial de los invitados se transformó en un silencio sepulcral, un vacío sonoro en el que cada sílaba envenenada caía como una piedra en un pozo profundo. El rostro de Victoria se convirtió en una máscara de cera, su sonrisa congelada en una mueca grotesca. El color huyó de sus mejillas, dejándola con una palidez mortal que ni el maquillaje más caro podía ocultar.
Sus ojos, antes brillantes de triunfo, ahora se movían frenéticamente buscando la fuente del desastre, una explicación, una vía de escape que no existía. Su propia voz, grabada en un momento de arrogante descuido, se había convertido en su verdugo, exponiendo la putrefacción que se escondía bajo su fachada de elegancia. Intentó hablar, balbucear una negación, pero las palabras se ahogaron en su garganta, estranguladas por el pánico y la humillación pública. Ricardo se quedó paralizado, como si un rayo lo hubiera partido en dos. Cada palabra de la grabación era un martillazo en su conciencia, demoliendo el castillo de mentiras en el que había estado viviendo. La enfermedad de Mateo, la tristeza en sus ojos, las dudas que él mismo había acallado con tanta violencia, todo cobró un sentido terrible y devastador. Miró a Victoria, pero ya no veía a su prometida, a la mujer sofisticada y comprensiva. Veía a un monstruo, a una depredadora que había estado a punto de devorar a su familia. La ira que sintió fue fría y absoluta, pero estaba dirigida tanto hacia ella como hacia su propia e imperdonable ceguera. Fue entonces cuando se manifestó la segunda prueba, la más pura e irrefutable de todas. Mateo, que había permanecido quieto junto a su padre, soltó su mano. Dio un paso vacilante hacia el borde del escenario, su pequeña figura recortada contra las luces. El salón entero contuvo la respiración. Lentamente levantó su brazo, su dedo índice temblando ligeramente, y apuntó directamente a Victoria. Sus ojos, que durante más de un año habían sido dos pozos de silencio y dolor, ahora ardían con una claridad incandescente, una certeza que helaba la sangre. El gesto era tan elocuente como una confesión firmada, el veredicto de la inocencia contra la culpa. Y entonces ocurrió el milagro que nadie esperaba, el sonido que rompería el hechizo de silencio para siempre. Los labios del niño se abrieron y una única palabra, su primera palabra en meses, rasgó el aire del salón. No fue un grito, sino una declaración, pronunciada con una fuerza que parecía imposible para un cuerpo tan pequeño. Mala. La palabra resonó en el silencio, simple, directa y aniquiladora. No había matices, no había dudas. Era la verdad destilada, la condena final pronunciada por la única víctima inocente de toda aquella trama de ambición y crueldad. El destino de Victoria quedó sellado en esa única sílaba. La confirmación del padre fue el golpe de gracia. Ricardo se volvió hacia la multitud, su rostro descompuesto por el dolor y la vergüenza. La grabación no miente, dijo con una voz rota pero firme, que llegó a cada rincón del salón. Y mi hijo tampoco. He sido un necio y un ciego. He permitido que el veneno entrara en mi casa y he condenado a una persona inocente por proteger a una culpable. Su mirada barrió la sala, buscando un rostro entre la multitud de curiosos, y la encontró. Elena estaba de pie cerca de la parte de atrás, su uniforme de camarera una acusación silenciosa a la injusticia que había sufrido. Sin importarle las cámaras, los flashes ni el escándalo que estaba provocando, don Ricardo de la Vega bajó del escenario. La multitud se apartó a su paso, creando un pasillo de asombro y expectación. Caminó con la determinación de un penitente hacia Elena, y cuando llegó frente a ella, hizo algo que nadie en esa sala habría podido imaginar jamás. El hombre más poderoso de la ciudad, el heredero de una fortuna y un apellido legendarios, cayó de rodillas ante la humilde institutriz que había despedido y humillado. El impacto de su gesto fue más potente que cualquier grito, más elocuente que cualquier discurso. Tomó las manos de Elena entre las suyas y su cuerpo se sacudió con sollozos que ya no pudo reprimir. «Perdóname», suplicó, su voz ahogada por las lágrimas y la vergüenza, su frente casi tocando el suelo. «Perdóname por mi arrogancia».
por mi ceguera, por el dolor que te he causado. Fui injusto, fui cruel y no te escuché. Te pido perdón, Elena, delante de todos, porque mi falta fue pública y mi arrepentimiento también debe serlo. Cada palabra era una expiación, un intento desesperado por lavar la mancha de su conciencia, por reparar un daño que sentía irreparable. Mateo, al ver la escena, corrió desde el escenario, esquivando las piernas de los invitados. No se detuvo junto a su padre, sino que se lanzó a los brazos de Elena, abrazando sus piernas con una fuerza desesperada, su rostro enterrado en la tela de su vestido. Era un acto de lealtad absoluta, de elección. Ricardo levantó la vista, sus ojos anegados en lágrimas, y miró a su hijo. «Y a ti también, hijo mío», susurró. «Perdóname por no haber escuchado a tu corazón». El círculo de perdón se cerró en ese instante, una imagen de redención tan poderosa que silenció por completo el murmullo del escándalo. La humillación de Victoria fue completa y despiadada. Al ver que todo estaba perdido, su fachada de sofisticación se hizo añicos, revelando la furia de una bestia acorralada. «Es una trampa», gritó con una voz estridente que ya nadie escuchaba. «Esa mujer es una bruja, una manipuladora, los ha engañado a todos». Pero sus acusaciones se perdieron en el aire, rebotando contra un muro de desprecio. Sus antiguos amigos, los mismos que minutos antes la adulaban, ahora la miraban con una mezcla de morbo y repulsión, apartándose de ella como si tuviera la peste. Su mundo se había derrumbado sobre ella en un instante. Intentó abrirse paso hacia la salida, empujando a la gente con una desesperación carente de toda dignidad, pero dos guardias de seguridad, actuando bajo una orden silenciosa de Ricardo, le bloquearon el camino. La tomaron firmemente por los brazos, sin la menor delicadeza. Su lucha fue inútil, un patético forcejeo que solo acentuaba su caída en desgracia. Fue escoltada fuera del salón, arrastrada a través de la misma multitud que había pretendido gobernar, su vestido rojo, ahora el color de su propia vergüenza. Afuera, en la oscuridad, las luces intermitentes de un coche de policía la esperaban, el epílogo inevitable a su sórdida historia de ambición. El gran salón quedó sumido en un caos de susurros y miradas furtivas. La fiesta había terminado de la forma más espectacular posible. Pero en el centro de la tormenta, Ricardo, Elena y Mateo formaban una pequeña isla de calma. Ricardo se puso lentamente en pie, sin soltar la mano de Elena, como si temiera que pudiera desaparecer. La ayudó a levantarse con una delicadeza que era a la vez una disculpa y una promesa. Sus miradas se encontraron, y en ese cruce de ojos se dijeron todo lo que las palabras no podían expresar. Mateo, aún aferrado a Elena, tomó también la mano de su padre, uniendo a los dos adultos. Miró de uno a otro, y por primera vez en mucho tiempo, una pequeña y tímida sonrisa se dibujó en sus labios. La verdad había salido a la luz, la justicia había prevalecido, pero el camino que se abría ante ellos estaba lleno de incertidumbre. La guerra había terminado, pero ahora comenzaba la difícil tarea de reconstruir un hogar sobre las ruinas de la mentira. ¿Serían capaces de encontrar una nueva melodía para sus vidas rotas? El silencio que siguió a la salida forzada de Victoria fue más atronador que cualquier grito. El gran salón, minutos antes un hervidero de música y conversaciones frívolas, se había convertido en una catedral de asombro, un mar de rostros atónitos que observaban el epicentro del terremoto emocional. Allí, en medio del desorden de copas caídas y canapés abandonados, Ricardo de la Vega seguía de rodillas, aferrado a las manos de Elena como un náufrago a su salvación. Mateo, con el rostro enterrado en el vestido de la mujer que lo había rescatado del silencio, formaba el tercer vértice de aquel triángulo de redención.
Para Ricardo, la vergüenza pública era un fuego purificador que quemaba años de ceguera y dolor, y en su interior, por primera vez desde la muerte de su esposa, una pequeña y frágil semilla de esperanza comenzaba a germinar entre las cenizas de su orgullo destrozado. Lentamente, con una dignidad que nacía de la más profunda humildad, Ricardo se puso en pie, ayudando a Elena a levantarse con una delicadeza que era en sí misma una disculpa. Sin soltar su mano, se volvió hacia los invitados que aún permanecían paralizados por el espectáculo. Su voz, cuando habló, no era la del magnate autoritario, sino la de un hombre que había sido quebrado y reconstruido en una sola noche. «No habrá ningún anuncio de compromiso», declaró con una calma solemne que acalló los últimos murmullos. «Solo una rectificación. He cometido una terrible injusticia contra esta mujer, Elena, cuya única culpa fue traer luz a una casa que estaba sumida en la oscuridad. Mi deber ahora es reparar el daño y devolverle con creces el honor que mi ceguera le arrebató». Fuera de los muros de la mansión, la justicia seguía su curso implacable. Las luces intermitentes del coche de policía bañaban el rostro de Victoria en destellos azules y rojos, despojándola de su glamour y revelando la crudeza de su derrota. Sus protestas se habían convertido en chillidos histéricos, sus amenazas en súplicas patéticas que se perdían en la indiferencia de los agentes. La puerta del vehículo se cerró con un sonido metálico y definitivo, el eco de una celda de prisión, sellando su destino. La mujer que lo había apostado todo a la ambición y la mentira lo había perdido todo en un instante, condenada a un futuro de consecuencias legales y un ostracismo social del que nunca podría recuperarse. Su nombre sería borrado de las listas de invitados, su recuerdo una anécdota escandalosa susurrada en los salones que una vez anheló conquistar. Poco a poco, los invitados comenzaron a retirarse, dejando tras de sí un rastro de susurros y miradas de soslayo. La mansión, que había sido un teatro de hipocresía, ahora se vaciaba, dejando solo a aquellos que pertenecían a la nueva verdad que acababa de nacer. El personal de servicio, que antes se movía con un temor reverencial hacia Victoria, ahora miraba a Elena con un respeto genuino y una admiración silenciosa. Ricardo, al percibir el cambio en el ambiente, se acercó al mayordomo. «A partir de esta noche», dijo con voz firme, «la señora Elena gozará de la máxima autoridad en esta casa. Es parte de esta familia». Sus palabras no fueron una orden, sino una declaración que redefinía el orden del universo que habitaban, colocando la bondad y la integridad en el trono que la malicia había usurpado. Cuando la última puerta se cerró y el último motor de coche se desvaneció en la distancia, los tres se quedaron solos en la inmensidad del salón. El desorden de la fiesta fallida parecía un campo de batalla después de una tregua, un recordatorio del caos del que acababan de emerger. Mateo, agotado por la tensión emocional, se había quedado dormido en los brazos de Elena, su pequeña mano aún aferrada a la tela de su vestido. Su respiración, tranquila y profunda, era el primer sonido de la paz, la primera nota de la nueva melodía de sus vidas. Ricardo los observó, a la mujer y al niño, y sintió una oleada de gratitud tan abrumadora que casi le dobló las rodillas de nuevo. Había estado a punto de perderlo todo, no su fortuna, sino su alma. 6 meses después, la mansión de la Vega era un hogar transformado. La luz del sol, ya no filtrada por pesados cortinajes, inundaba los pasillos, arrancando destellos dorados del mármol y la madera. En el jardín, el silencio solemne había sido reemplazado por el sonido alegre de un columpio en movimiento y las risas de un niño que perseguía una pelota.
Donde antes había una opulencia fría y estéril, ahora había un desorden cálido y vital. Libros de cuentos apilados en las mesitas, dibujos infantiles pegados con imanes en la nevera de la cocina industrial y el aroma a galletas recién horneadas flotando en el aire. La casa, que había sido una tumba de recuerdos dolorosos, había aprendido a respirar de nuevo, a vivir en el presente. Ricardo ya no era el espectro que deambulaba por su propia casa, perdido en el laberinto de su duelo. Había redescubierto la paternidad, no como un deber, sino como el mayor de los privilegios. Cada tarde, al volver del trabajo, su primer acto era buscar a Mateo, lanzarlo por los aires y escuchar el torrente de historias que el niño había acumulado durante el día. En Elena había encontrado mucho más que una pareja. Había encontrado su ancla, su brújula moral. Ella no solo había reparado una vieja caja de música, había recompuesto con paciencia y amor los fragmentos rotos de sus almas, enseñándole que la verdadera fortaleza no residía en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de amar y de dejarse sanar. Elena se movía por la mansión con la gracia serena de quien ha encontrado por fin su lugar en el mundo. Ya no era la institutriz cohibida ni la camarera invisible. Era el corazón latente de aquel hogar, el centro de gravedad en torno al cual giraban las vidas de Ricardo y Mateo. Su amor no era posesivo ni exigente, sino un refugio constante, un manantial de afecto que nutría y fortalecía a los dos hombres de su vida. Encontraba la felicidad en los gestos más pequeños, en la forma en que la mano de Mateo buscaba la suya al caminar, en la mirada de profunda admiración que Ricardo le dedicaba cuando creía que no lo veía, en la certeza de que su humilde bondad había logrado derribar los muros de la jaula dorada. Un soleado sábado por la tarde, Ricardo organizó una pequeña reunión en el jardín, no una gala ostentosa, sino una celebración íntima con los pocos amigos verdaderos que les quedaban. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo de naranja y violeta, se puso en pie, levantando su copa. Brindó por las segundas oportunidades, por la verdad que siempre encuentra su camino y por la resiliencia del espíritu humano. Luego, su mirada se posó en Elena, que sostenía a un risueño Mateo en su regazo, y su voz se quebró por la emoción. La vida, en su infinita y a veces dolorosa sabiduría, le ha devuelto a mi hijo una madre. Y esa madre, la que su corazón eligió y la que mi alma reconoce, eres tú, Elena. Ante todos, selló su declaración con un beso que era a la vez una promesa de amor eterno y un acto de justicia poética. Más tarde esa noche, mientras Mateo se preparaba para dormir, tomó la pequeña caja de música de su mesilla, giró la llave y la melodía, ahora clara y alegre, llenó la habitación. Miró a Elena con sus ojos grandes y serios. Tu corazón me escuchó cuando yo no podía hablar, le dijo con una simplicidad que contenía todo el universo. Elena lo abrazó, las lágrimas de felicidad resbalando por sus mejillas. Ricardo, que observaba la escena desde el umbral, se acercó y los rodeó a ambos con sus brazos. Y ahora, susurró al oído de Elena, nos enseña a todos que el corazón también sabe escuchar la felicidad que está por venir. El viejo leitmotiv, nacido en la tristeza, había renacido como el himno de su futuro, una promesa de que el amor siempre sería su lenguaje. Los tres se quedaron en silencio por un momento, un núcleo familiar forjado en el fuego de la adversidad y solidificado por el perdón y el amor incondicional. La melodía de la caja de música se desvaneció suavemente, pero fue reemplazada por una música aún más hermosa. El sonido de sus respiraciones acompasadas, el latido de tres corazones que habían aprendido a sonar como uno solo. La oscuridad había sido vencida,
las sombras desterradas, y la luz que ahora inundaba la mansión no provenía de las lámparas de araña de cristal, sino del calor que emanaba de su abrazo. La justicia no solo había restaurado el equilibrio, sino que había creado algo infinitamente más valioso: un hogar. Si crees que la bondad puede derribar los muros más altos, que la verdad tiene el poder de sanar las heridas más profundas y que el amor es la única fuerza capaz de construir una familia sobre las ruinas del dolor, comparte esta historia. Deja que la melodía de esta esperanza resuene en el corazón de alguien que necesite recordar que incluso en el más profundo de los silencios, siempre hay un corazón que sabe escuchar.